¿Te imaginas que toda tu vida fuera una mentira? Elisa descubre que fue cambiada por un pedazo de tierra cuando era solo una bebé. Una verdad aterradora, secretos oscuros y una búsqueda imparable por justicia. ¿Estás listo para conocer todo lo que fue ocultado? No podrás creer lo que se revela. Elisa caminaba por las calles polvorientas de la pequeña aldea que había llamado hogar durante los últimos 28 años, con el leve aroma a tierra mojada que se levantaba después de una llovizna matutina. Cargaba el peso de su rutina diaria, equilibrando el cuidado de su madre anciana y el trabajo en la modesta panadería que mantenía su casa a flote. La vida en el pueblo era predecible, un ciclo de las mismas caras, las mismas conversaciones y las mismas luchas. Sin embargo, en su interior, hervía una sensación inquietante, una voz silenciosa que susurraba que no pertenecía allí. Los aldeanos, amables pero curiosos, comentaban ocasionalmente sobre lo diferente que se veía a su madre. Sus brillantes ojos color avellana y los pómulos marcados contrastaban fuertemente con los rasgos redondeados y suaves de su madre. Elisa siempre ignoraba esos comentarios, pero en el fondo sabía que había algo más en ellos que simples observaciones. Su madre, Clara, era una mujer resiliente que había enfrentado una vida de dificultades. Clara nunca hablaba sobre el padre de Elisa ni las circunstancias de su nacimiento, siempre desviando el tema con respuestas vagas y un cambio de expresión que dejaba claro que el tema era tabú. Elisa nunca insistió, contenta con el amor que recibía, pero el vacío de las preguntas sin respuesta crecía con cada año que pasaba. El vínculo que compartía con Clara era inquebrantable, pero no podía apagar el deseo silencioso de algo que no sabía nombrar. En una tarde gris, mientras Elisa organizaba viejas cajas en el ático, encontró un sobre escondido bajo pilas de periódicos amarillentos. El papel era frágil, la tinta desvanecida, pero las palabras saltaron de la página con claridad impactante. Era una carta dirigida a Clara, detallando un acuerdo entre dos familias. El nombre de Elisa aparecía, junto con menciones enigmáticas sobre disputas de tierras, deudas y un intercambio que había cambiado vidas para siempre. Su respiración se detuvo mientras la verdad comenzaba a revelarse. Había sido entregada, no por amor, sino como parte de una transacción. La mujer que ella llamaba madre no la había engendrado. Elisa había sido cambiada por un trozo de tierra. Con las manos temblorosas, sostuvo la carta. Olas de incredulidad, rabia y desolación inundaron su corazón. Quería confrontar a Clara inmediatamente, pero la mujer frágil dormía en la planta baja, su edad finalmente cobrando factura después de años de trabajo incansable. En lugar de eso, Elisa se sentó junto a la ventana del ático, mirando las colinas a lo lejos, tratando de juntar los fragmentos de un pasado que no le pertenecía. Preguntas inundaron su mente. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué habían aceptado ese arreglo tan cruel? Esa noche, Elisa reunió el valor para mostrarle la carta a Clara. El rostro de la mujer se empalideció mientras sus ojos se fijaban en el papel desgastado. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó Clara, su voz casi inaudible. Elisa sintió que su voz fallaba mientras exigía la verdad. Clara dudó, con lágrimas llenando sus ojos. «Nunca quise que lo descubrieras de esta manera», comenzó, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Clara desveló una historia que Elisa nunca podría haber imaginado. Hace años, una familia pobre en un pueblo cercano, desesperada por mantener sus tierras, había acordado entregar a su hija recién nacida a cambio de un lote fértil. Clara, incapaz de tener hijos y anhelando una familia, había sido la otra parte del acuerdo. Aunque le dio a Elisa una vida llena de amor, la transacción la atormentaba hasta el día de hoy. «Nunca dejé de amarte», suplicó Clara, tomando las manos de Elisa. El corazón de Elisa se rompió al ver la desesperación de Clara, pero la revelación era demasiado difícil de soportar.
Esa noche, no pudo dormir, mirando al techo mientras su mente daba vueltas con las implicaciones. Amaba profundamente a Clara, pero este descubrimiento encendió una llama en su alma. Necesitaba saber de dónde venía realmente. Había una familia allá afuera, su sangre, que tal vez tenía respuestas a las preguntas que la atormentaban durante toda su vida. El pensamiento la aterraba y la exaltaba a partes iguales. Al amanecer, Elisa tomó su decisión. Buscaría a su familia biológica. La carta contenía algunas pistas, nombres, ubicaciones, fechas. No era mucho, pero era un punto de partida. Su viaje la llevaría mucho más allá de las colinas familiares, de su aldea, hacia lo desconocido, donde enfrentaría verdades que podrían liberarla o destruirla. Guardando la carta en su bolsa, Elisa sintió el peso de su decisión. No solo buscaba sus orígenes, sino que buscaba a sí misma. Elisa partió al amanecer. El aire fresco de la mañana, llevando el aroma a césped mojado. La carta encontrada en el ático estaba cuidadosamente guardada en su bolsa, un fragmento tangible de su pasado roto. Su primer destino era un pueblo a 1 hora de caminata, mencionado en la carta como el hogar de la familia que la había cambiado. Era un lugar que solo había visitado de pasada durante su infancia, con campos amplios y planos que se extendían bajo un cielo que siempre parecía demasiado grande. Mientras sus pasos resonaban en el camino empedrado, ensayaba mentalmente lo que diría, aunque ninguna palabra parecía suficiente para una confrontación de tal magnitud. La casa era modesta, sus paredes de madera desgastadas por los años de lluvia y sol. Golpeó la puerta, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Una mujer en sus 50 atendió. Sus ojos agudos la examinaron con una mezcla de sospecha y curiosidad. «Estoy buscando a la familia de Juan y Marisa», dijo Elisa, su voz vacilante. La expresión de la mujer se oscureció. «Es mejor que hables con mi padre», respondió, abriendo la puerta para que Elisa entrara. Dentro, el aire estaba cargado con el olor de la madera vieja y algo ligeramente medicinal. Un hombre mayor estaba sentado cerca de la chimenea, sus ojos nublados, pero aún lo suficientemente agudos para estudiarla mientras se acercaba. «Eres la chica de Clara», dijo sin dudarlo, su tono carente de calor. Elisa se congeló. ¿Cómo podía reconocerla tan fácilmente? «Soy Elisa», respondió, su voz apenas saliendo. «Encontré una carta. Necesito saber por qué». El hombre suspiró profundamente, sus hombros hundidos, como si llevaran el peso de toda una vida de arrepentimiento. Admitió que él y su esposa, Marisa, estaban desesperados por mantener sus tierras después de una cosecha fallida que los dejó endeudados. Clara había sido su salvación, ofreciéndoles la tierra que necesitaban a cambio de Elisa. Una decisión que ahora describía como necesaria y devastadora. «No queríamos entregarte», dijo con la voz quebrada. «Pero no pudimos ver otra salida». La ira de Elisa estalló. «Me cambiaron como una mercancía», exclamó, las lágrimas cayendo por su rostro. El hombre asintió, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Estuvimos equivocados», admitió. «Pero es tarde para disculpas, ahora. Tu madre, Marisa, nunca se perdonó a sí misma. Falleció hace años, aún lamentando tu pérdida». La revelación dejó a Elisa atónita. Había venido en busca de respuestas, pero en su lugar encontró un pozo de dolor que parecía profundizarse con cada palabra. El hombre le entregó una foto antigua de una joven Marisa sosteniendo a un bebé. Elisa sujetó la foto, el corazón dividido entre la rabia y una extraña empatía. El hombre mencionó a otro miembro de la familia, su hermano menor, que quizás tuviera más piezas del rompecabezas. Sin más que seguir, Elisa decidió continuar su búsqueda. El viaje de Elisa la llevó a las afueras de una ciudad bulliciosa, donde se decía que vivía su hermano menor, Rafael.
La diferencia entre este lugar vibrante y su tranquila aldea era asombrosa, con calles llenas de vendedores y niños corriendo por las aceras. Siguiendo las indicaciones del hombre mayor, Elisa llegó a un taller mecánico donde su hermano trabajaba. Observó desde una distancia a un hombre en sus veintitantos años, con ojos color avellana, cabello negro y desordenado, limpiándose las manos con un trapo mientras reía con un compañero. Reuniendo valor, Elisa se acercó. ¿Rafael?, preguntó con la voz temblorosa. Él se giró, su expresión curiosa pero cautelosa. Sí, soy yo. ¿Quién pregunta? Elisa vaciló y luego dijo de golpe. Soy tu hermana. El asombro en el rostro de Rafael fue palpable. Lo condujo a un rincón más tranquilo, donde Elisa le explicó todo. La carta, la confesión del hombre mayor, su propia búsqueda de identidad. Rafael la escuchó atentamente, su incredulidad inicial dando paso a una mezcla de sorpresa y tristeza. Siempre me lo pregunté, admitió. Había rumores en la familia, pero nunca se habló abiertamente de ti. El asombro en el rostro de Rafael fue palpable. Lo condujo a un rincón más tranquilo, donde Elisa le explicó todo. La carta, la confesión del hombre mayor, su propia búsqueda de identidad. Rafael la escuchó atentamente, su incredulidad inicial dando paso a una mezcla de sorpresa y tristeza. Siempre me lo pregunté, admitió. Había rumores en la familia, pero nunca se habló abiertamente de ti. A medida que Elisa y Rafael profundizaban en su investigación, descubrieron un escándalo largo tiempo enterrado que involucraba a sus padres. La transacción que había llevado a Elisa a ser cambiada no era solo un acto desesperado, formaba parte de un plan calculado por poderosos de la región que veían en su familia solo una pieza para expandir sus propias ambiciones. La rivalidad entre familias poderosas y la influencia sobre los negocios de sus padres biológicos resultaron ser mucho más oscuras de lo que Elisa había imaginado. Elisa empezó a darse cuenta de cómo el pasado había moldeado su identidad de formas que nunca había entendido. Su vínculo con Rafael creció más fuerte a medida que enfrentaban juntos cada nueva revelación. Sin embargo, cuanto más cerca estaban de la verdad, más peligrosa se volvía su investigación. Advertencias misteriosas y amenazas veladas dejaban claro que alguien no quería que el pasado fuera desenterrado. Elisa se encontraba en un dilema, cuestionando si la verdad valía el precio. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Elisa y Rafael encontraron un libro de registros oculto en un granero abandonado en la antigua propiedad de su familia. El registro detallaba no solo la transacción de tierras, sino una serie de otros acuerdos turbios, implicando a figuras influyentes de la región. La revelación fue aún más devastadora de lo que Elisa había anticipado. Su vida había sido solo una pieza en un juego mucho más grande, un juego que había dejado tras de, sí, un rastro de vidas destruidas. Mientras Elisa hojeaba las páginas del registro, cada línea parecía revelar una nueva capa de corrupción. El nombre de su padre, Juan, aparecía repetidamente, involucrado en negocios que iban desde préstamos fraudulentos hasta amenazas contra rivales. Sin embargo, todo esto fue interrumpido por su muerte repentina. La incapacidad de su familia para redimirse o restaurar lo perdido hizo que la carga de esas decisiones cayera exclusivamente sobre Marisa. Rafael, por otro lado, parecía decidido a seguir adelante. No podemos dejar que sigan ocultando esto, dijo, sus ojos llenos de furia y determinación. Elisa sentía lo mismo, aunque el miedo la consumía. Sabía que el camino hacia la verdad no sería fácil, pero estaba decidida a hacer justicia, no solo por ella, sino por todos los que habían sufrido lo mismo. Elisa y Rafael decidieron que era hora de enfrentar a Clara una vez más, esta vez con todas las pruebas en sus manos. Regresaron a la aldea, llevando consigo el libro de registros y otras pruebas. Cuando se sentaron frente a Clara, la expresión
de la anciana era una mezcla de culpa y tristeza. Sabía que este momento había llegado, pero al verlo, el dolor del pasado parecía sobrepasarla. Clara comenzó a contar su parte de la historia, y sus palabras fueron como cuchillos clavados en el corazón de Elisa. Explicó que sabía de las rivalidades y la corrupción que rodeaban el acuerdo, pero que no fue lo suficientemente fuerte para cambiar las cosas. No fui capaz de desafiar a quienes tenían todo el poder, admitió, con las lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo único que quería era tenerte a ti. Fue egoísta, lo sé, pero hice lo que creí que debía hacer. Elisa sintió una mezcla de ira y compasión. Aunque quería culpar a Clara, también veía lo profunda que era su pena, y por primera vez comenzó a verla no solo como una cómplice de su sufrimiento, sino como una víctima de las circunstancias. Su reconciliación fue amarga, pero sincera. Elisa se dio cuenta de que, aunque el pasado no se podía cambiar, podía tomar el control de su futuro. Las investigaciones avanzaban, y los nombres de los implicados comenzaban a salir a la luz. Elisa se vio enfrentando no solo a la verdad de su origen, sino también a una verdad más grande sobre el poder que había corroído el corazón de su comunidad. Marisa, su madre biológica, luchó durante años por recuperarla, pero sus esfuerzos fueron inútiles frente a los intereses de aquellos que controlaban la región. Elisa se dio cuenta de que la verdad no solo le pertenecía a ella, sino a todos los que habían sido dañados por ese sistema. El poder de la justicia residía en su capacidad de reparar lo que había sido quebrado. Fue entonces cuando decidió que no solo buscaría su propia liberación, sino la de todos los que fueron víctimas de esa red de manipulación. Ella ya no era solo una víctima, era una defensora. El proceso de justicia continuó, y mientras la vida de Elisa tomaba un nuevo rumbo, también lo hacía la vida de su comunidad. Los culpables fueron arrestados, pero el daño ya estaba hecho. Elisa había encontrado lo que tanto había buscado: su identidad. Pero el costo había sido alto. Durante el proceso, Elisa enfrentó la dolorosa realidad de que su infancia perdida nunca podría recuperarse. Sin embargo, con cada paso que daba, se sentía más fuerte y más decidida a vivir una vida construida sobre la verdad. A pesar de todo, la sensación de haber alcanzado algo más grande que ella misma era innegable. La justicia no solo había llegado a su vida, sino también a muchos otros. Elisa se dio cuenta de que ahora tenía una nueva misión. Una misión que no solo iba a ser para ella, sino para todo aquel que luchara por su derecho a la verdad y la justicia. El último de los secretos fue revelado en una audiencia final. Elisa miró a los ojos de aquellos que habían manipulado su vida, pero en lugar de sentirse derrotada, se sintió liberada. La verdad finalmente se había hecho pública, y con Tomasanticia, la corrupción que había destruido a tantas familias fue desmantelada. Elisa había cumplido con su misión, pero su lucha nunca terminaría. Ahora era un faro de esperanza para aquellos que aún luchaban por su propia verdad. El clima del tribunal estaba cargado de tensión mientras se esperaba el desenlace final. Elisa, ahora convertida en una mujer fuerte y decidida, había cambiado su vida por completo. Durante los últimos meses, se había sumergido en los estudios de derecho, entendiendo que la verdadera lucha por la justicia no solo dependía de una historia, sino de todo un sistema que debía ser reformado. Fue entonces cuando conoció a Daniel, un compañero de la universidad que compartía sus ideales. Daniel, con su mirada brillante y su corazón generoso, se convirtió en su apoyo más fuerte. Juntos, comenzaron a luchar no solo por su propio bienestar, sino por los derechos de todos aquellos que no tenían voz. Cuando Elisa se graduó de abogada, Daniel la propuso matrimonio en una cálida tarde de primavera, bajo un cielo despejado. Con él, Elisa construiría no solo una vida de justicia, sino también un hogar lleno de amor. Elisa y Daniel se casaron, y juntos construyeron una familia que compartía los mismos valores de justicia, verdad y empatía. Elisa, como abogada, continuó luchando por los derechos de aquellos que habían sido injustamente tratados. Su vida
Había tomado un rumbo lleno de propósito, y ella sabía que, aunque su pasado estaba marcado por el sufrimiento, el futuro estaba lleno de posibilidades. Ahora, Elisa podía mirar hacia adelante, sabiendo que había encontrado su verdadero hogar y su verdadera misión en la vida. Muchas gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Espero que les haya llegado al corazón tanto como a mí. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos para que más personas puedan disfrutar de esta increíble historia. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire. Nos vemos en el próximo video.